de reactivación económica que presentó el gobierno paraguayo con un nuevo pedido hecho hoy por el propio ministro de Hacienda al Poder Legislativo, que tiene que ver con una deuda de unos 292, casi 300 millones de dólares. Estamos en comunicación con el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, para tener una lectura no solamente respecto al monto de este nuevo pedido de endeudamiento en particular, sino para qué se pretende y si eso tiene un efecto rebote en el resto de la economía que pueda generar una reactivación verdaderamente. Santiago Peña, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia de Telefuturo. La primera pregunta, Santiago, ¿cuál es tu lectura con relación a este nuevo pedido? Un endeudamiento, entiendo que en gran parte, parte de la política de endeudamiento no debe satanizarse, decías en algún momento, pero sin embargo, cuando uno va hilando fino para saber en qué se va a utilizar, si es que es una deuda que uno pueda responder eventualmente, los cálculos o los análisis pueden variar. Pero antes de entrar al análisis fino, ¿cuál es tu lectura después de este pedido que hizo el gobierno paraguayo al Congreso? Mi lectura es que es una medida totalmente inoportuna. Creo que se han cruzado ya varias luces en amarilla y se están cruzando ya algunas luces en rojo de mucha preocupación. Como bien vos decías, hablábamos en el pasado que no hay que satanizar la deuda. La deuda es una herramienta importante, pero mucho más importante es cuidar los límites, que ha sido la gran fortaleza de la economía paraguaya, justamente para cuidar a aquellos sectores más vulnerables, que son los que sufren de la inestabilidad macroeconómica. Mi posición ha sido ya hace varios meses cuando se habló de esta posibilidad, que creo que ha sido demasiado importante ya el aumento de la deuda este año, son más de 2.000 millones de dólares que le autorizó el Parlamento y que era ya un buen momento de decir basta, hasta acá llegamos y que se pueda discutir nuevo endeudamiento, pero dentro de la discusión del presupuesto que actualmente están en medio de esa discusión en el Parlamento. ¿En qué momento se pasó el semáforo? Por eso es que decís que esta ya es una maniobra peligrosa, Santiago. Mira, a comienzos de años estábamos hablando entre diferentes actores, exministros, las autoridades del equipo económico, de la posibilidad de modificar la ley de responsabilidad fiscal y establecer un techo, un límite máximo de a dónde podría llegar la deuda. Y todos hablábamos de que podríamos llegar a un límite máximo de cerca del 30% y que ese límite se podría alcanzar en un periodo de una década, 10 años. Bueno, ese límite lo cruzamos en apenas 5 meses. Por supuesto que nadie es culpable de la pandemia, nadie es culpable de esta situación económica, pero tenemos que entender también que la fortaleza de la economía paraguaya radica en la estabilidad que se ha construido tanto a través de la política monetaria del Banco Central como la política fiscal del Ministerio de Hacienda. Y para poner esto en contexto, los niveles que estamos observando ya hoy de deuda y principalmente del costo del financiamiento, que son los intereses que hay que pagar todos los años, son los mismos niveles que Paraguay observó allá por el año 2002 cuando estuvimos en un default selectivo. Paraguay no tenía la capacidad de honrar su compromiso. Entonces creo que es muy importante encontrarle un límite, ¿verdad? Por supuesto que más gasto siempre puede ser justificado en nombre de programas sociales, pero muchas veces justamente en eso tratamos de gastar, pues le estamos perjudicando a aquellos que queremos ayudar. Un aumento de la deuda por encima de los límites que yo creo que ya hemos cruzado, le va a perjudicar la economía paraguaya y le va a perjudicar principalmente a aquellos sectores más vulnerables. Estamos enfrentando tiempos difíciles, creo que no puede ser la deuda la única herramienta. Y mi posición particular ya hace varias semanas y nuevamente ante esta presentación que hace el Ejecutivo esta mañana es no más deuda para este 2020 y sí discusión dentro del presupuesto para el próximo año. Cuando decís que hay otras herramientas, la pregunta obligada es ¿cuáles son esas herramientas? Mejora el gasto público, mejora la gestión tributaria. Estamos viendo una recuperación en los ingresos de tributación. Se nota que hay un esfuerzo muy importante por parte del Viceministerio de Tributación. No así por el lado de la aduana, que ya antes de la pandemia ya venía con un desempeño realmente muy malo en términos de recaudación. Creo que la medida que tomó el gobierno en materia de apertura del puente es una medida acertada. Lo mismo se debería hacer con la Argentina, tratar de dinamizar dentro de las posibilidades y con todos los cuidados el comercio de frontera y tratar de mejorar los ingresos, mejorar la calidad del gasto, pero principalmente Santiago pasa por mejorar la gestión
nunca los recursos van a ser suficientes. Las demandas son enormes, los recursos van a ser siempre limitados, entonces tenemos que priorizar y tenemos que ir a aquellos sectores más vulnerables y bueno, dejando de lado otros sectores, ¿verdad? La obra pública es importante, pero mucho más importante es la obra privada, la inversión privada, y eso se construye en base a confianza, confianza de que el futuro va a ser mejor, que las medidas que se van a tomar son las medidas adecuadas. Cuando hablamos de 300 millones de dólares como una necesidad o como un monto solicitado, con esa herramienta de la mejora del gasto público, ¿hay posibilidades de generar esa cantidad de plata, Santiago? Y probablemente no va a conseguir en los próximos 4 meses antes que termine el año 300 millones de dólares. Pero sí podés generar ahorros importantes, sí podés aumentar a través de una mejora en la gestión, principalmente, insisto en esto, en la parte de aduana, mejorar la recaudación y eso va a generar ingresos suficientes. Si hubiesen planteado un nuevo endeudamiento de 500 millones de dólares y obviamente con una mejora en la gestión tampoco se iba a conseguir. Yo lo que creo que es que hay que poner en contexto y hay que ser considerado. Todos estamos pidiéndole hoy a los congresistas que sean considerados con la aprobación del presupuesto para el próximo año. Yo le pido hoy al Ejecutivo que también sea considerada con la economía paraguaya, una economía paraguaya que ha construido una estabilidad a lo largo de los últimos 20 años. Y esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, esta crisis económica, no puede ser simplemente la excusa para destruir casi 20 años de una construcción de sólidas políticas macroeconómicas. Y para eso hay que entender que tiene que haber límites, para todo tiene que haber un límite, para el crecimiento del gasto salarial, para el crecimiento de la inversión, para el crecimiento de la deuda. Nos puede gustar, no nos puede gustar, a mí me ha tocado tener que defender de manera importante los años que me tocó ser ministro, pero la realidad es que nosotros podíamos haber invertido mucho más, pero nos adecuamos al límite que establecía la ley de responsabilidad fiscal, cumpliendo cada año a lo largo de los 5 años el límite del 1,5. El año pasado tuvimos una crisis económica a consecuencia de la sequía, a consecuencia de la situación agrícola, y llevamos ya el déficit y acompañamos el aumento del déficit a cerca del 3%. Por supuesto que nadie hubiese estimado o calculado que íbamos a tener esta pandemia. El déficit de este año va a estar más de arriba del 7%, como lo proyecta el Ministerio de Hacienda. Eso es algo que nunca antes lo habíamos visto y tenemos que saber que eso tiene un costo. Y el costo principalmente lo llevan aquellos sectores más vulnerables, que son los que sostienen la recaudación. Más del 50% de la recaudación viene a través del IVA, eso lo pagan los sectores de menores ingresos, principalmente a través del consumo. Y creo que tenemos que entender que hay que encontrar un equilibrio entre las ganas de seguir gastando y la necesidad de precautelar la estabilidad macroeconómica. Por último, una precisión. ¿Esto supone una opinión estricta de Santiago Peña y únicamente de Santiago Peña o supone algún tipo de opinión consensuada del movimiento Honor Colorado que pueda permear en lo legislativo también, Santiago? Hoy es la opinión de Santiago Peña, Santiago, pero no tengas la menor duda de que esto fue presentado el día de hoy. Yo estoy en contacto con la bancada de Honor Colorado, principalmente en la Cámara de Diputados, pero también acompañando de cerca la Cámara de Senadores y esta ya ha sido también mi opinión que le he transmitido a ellos. Estoy colaborando tanto con el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Tadeo Rojas, y le he tramitado mi preocupación, pero también se la he transmitido al mismo ministro de Hacienda que yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que esto es realmente peligroso el camino que estamos entrando y nosotros tenemos que tratar de recomponer las cuentas fiscales. Por supuesto que queremos mejorar la calidad del gasto público, que vayan a los programas sociales, pero tenemos que entender que el déficit tiene que tener un límite o si no, lastimosamente esto le va a llevar a Paraguay muchos años poder recuperarse en esta crisis económica. Santiago, un gusto, muchas gracias.